Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Según la información difundida tras el hackeo a Ashley Madison, el 80% de las primeras compras en este portal de servicios en línea para aventuras extramatrimoniales las realizaron hombres que coqueteaban con un bot. Así pues, según la página Gizmodo, se trataba de programas informáticos haciéndose pasar por mujeres cuyas promesas solo eran producciones escritas apresuradamente por algoritmos. Pero estas mujeres ficticias consiguieron que los hombres gastaran cientos de dólares para recibir un mensaje sucio y promesas vacías de estos sexy bots. Podríamos decir lo mismo de otro servicio en línea que también sirve para engañar. Los mercados financieros con sus superficiales operaciones realizadas mediante sórdidos algoritmos y con sus ingenuos inversores que quieren participar con su dinero a cambio de mensajes privados sobre inversiones ventajosas, enviados a su vez por los robots de los mercados que les susurran cómo de grandes serán sus beneficios y cómo de felices les hará su cuenta mensual. Vaya, un final feliz con un bot de los mercados. Es una sexy bot financiera. Ahora lo entiendo, Stacy. De hecho, el sexybot número 1 de Ashley Madison, bueno, los hombres pensaban que era una mujer real, se llamaba Gatita Sensual. Y por supuesto, todos los mercados financieros están esperando que su gatita sensual, Janet Yellen, les envíe unos cuantos mensajes felices y les dé unos cuantos finales felices cada día. Sí, todo se reduce a la anticipación y a los robots. Janet Yellen dirá sin duda que subir las tasas de interés en este momento traería problemas, ya que es imposible reducir un esquema Ponzi. Quizás se produzca un aumento de 1/4 de punto, aunque lo veo poco probable. Dirá incluso que van a introducir un cuarto ciclo de flexibilización cuantitativa, porque resulta que hay billones de dólares en todo el mundo de los sexy bots financieros deseando interactuar con los banqueros centrales, con los banqueros comerciales y con los medios de comunicación, a los que engañarán haciéndoles creer que envolver el mundo en una capa de fraude es una idea racional a nivel económico. A mí me parece que sí que refleja la situación de los mercados financieros, porque menos del 20% de las mujeres de Ashley Madison eran mujeres de verdad. El resto eran mujeres falsas, eran bots financieros. Y eso es exactamente lo que pasa en los mercados financieros, en los que prácticamente todas las operaciones las realizan algoritmos ya escritos. Además, es un mundo que resulta muy atractivo, parece que todo crece, todo aumenta. Los mercados ascienden, pero todo se debe a estos robots. Lo cierto es que la situación es muy variable y te pueden dejar en la estacada en cualquier momento. Por eso se producen esas súbitas caídas. Sí, el 80% de las transacciones en los mercados son operaciones puramente algorítmicas generadas por ordenadores y bots financieros. No son los seres humanos los que realizan estas transacciones. La flexibilización cuantitativa sería el lubricante, si así lo quieres ver, que haría que los mercados estuviesen siempre en ebullición. Sí, pero al final nos sentimos queridos. Todos nos sentimos queridos por los mercados. Pero el dueño que posee este mercado a lo Ashley Madison es, por supuesto, la Reserva Federal. Y esta semana ha vuelto a aparecer en los titulares porque el Banco de Pagos Internacionales la ha vuelto a poner en el punto de mira. Avisan de que son como esos proxenetas a los que nunca se les puede decir que no, ya que provocan todo tipo de desastres y de relaciones rotas. Acaban con las relaciones entre el descubrimiento de precios y los mercados reales con la asignación de capital. Este es el primer titular. La dócil política de los bancos centrales distorsiona el bono alemán, los bonos ligados a la inflación y las hipotecas según el Banco de Pagos Internacionales. Según el Banco de Pagos Internacionales, las políticas de los bancos centrales están teniendo consecuencias imprevistas para valores como, por ejemplo, los bonos alemanes, los títulos europeos protegidos contra la inflación, las divisas y las tasas de interés hipotecarios suizas. La institución afirmó en un informe publicado el domingo que la adquisición de deuda pública por parte del Banco Central Europeo para mantener a raya el riesgo de deflación ha contribuido probablemente a una disminución de la liquidez, acentuando así las fluctuaciones del precio de los bonos del Estado alemán, que eran el punto de referencia de seguridad en la región. También señaló que el hecho de que los bancos estén reduciendo sus existencias de activos de renta fija forma parte de la tendencia a la baja de la liquidez a largo plazo. Sí, el Banco de Pagos Internacionales sería la dominatrix en este caso. La reina del sadomasoquismo que azota al resto de banqueros centrales en plena ebullición y que realizan todo tipo de manifestaciones ectoplasmáticas de la flexibilización cuantitativa, como flujos. Bueno, ese no es un término ni técnico ni económico. Y el Banco de Pagos Internacionales se dedica a azotarlos con el látigo
en este lujurioso fuego cruzado de desviación sexual y finanzas lubricadas. Vamos a analizar ahora uno de estos mercados en particular, porque tal y como indica el titular, hay varios mercados distorsionados en toda Europa. Uno de estos mercados es el de los bonos alemanes, uno de los más importantes de toda la Unión Europea. Dice así el titular. Según el informe, los bonos alemanes, a muy largo plazo, valores con un plazo de vencimiento de más de 12,5 años, han sido los más afectados. El volumen de las operaciones que se pueden ejecutar, con las mejores ofertas y los mejores precios disponibles para estos valores, una medida conocida como la profundidad de la cartera de productos, ha caído hasta los 16 millones de euros, 18 millones de dólares, desde los 25 millones de euros de la primera mitad del año. Esta muerte menor de la cartera de productos... ¿Cómo? ¿Muerte menor de la cartera de productos? ¿Viene eso en el Kama Sutra? No conozco esa orientación financiera, o sea, esa desviación sexual. ¿Qué has dicho? ¿Muerte menor de la cartera de productos? Profundidad. Ah, profundidad. Entonces sí tiene sentido. Esta profundidad menor de la cartera de productos significa que incluso un pequeño aumento en el volumen de operaciones puede generar mayores fluctuaciones de los precios. Esta situación se repite no solo en estos mercados, sino también en los mercados financieros que han sido sustituidos por bots que esperan señales de la gatita sensual, es decir, de Janet Yellen. Esto es lo sorprendente. Los bancos centrales creen que al comprar estos bonos van a generar inflación. Pero al comprar los bonos, lo que hacen es eliminar el inventario de bonos de los mercados y esto a su vez genera deflación. Sí, la volatilidad, por cierto. Lo que dicen es que la cantidad de bonos disponibles en los mercados ha disminuido en un 30% y por lo tanto hay menos liquidez en los mercados para las personas que compran y venden. He estado leyendo bastante sobre esta falta de liquidez en diversos sitios, incluyendo las declaraciones de JP Morgan sobre este fenómeno. Lo cierto es que hay cada vez menos liquidez en todos los mercados, incluso en el mercado de divisas, un mercado que suele mover unos 5 billones de dólares diarios. Hay cada vez menos liquidez. Así que los márgenes se están ampliando porque todo el mundo está adoptando la misma postura en los mercados. Sí, pero se equivocan. Quieren aumentar la liquidez comprando bonos, retirándolos y metiéndolos en los balances de la Reserva Federal, del Banco de Pagos Internacionales o de cualquier otro banco central. Piensan que si siguen comprando estos valores conseguirán mantener bajas tasas de interés, lo cual, a su vez, fomentará más préstamos, lo cual, a su vez, acelerará la velocidad de circulación del dinero, lo cual, a su vez, impulsará el crecimiento económico y los ingresos fiscales que, a su vez, les permitirán devolver la deuda que han contraído con los bancos centrales. Así que se trata de un pensamiento kafkiano, de una casa de espejos que no tiene ningún sentido. Sin embargo, la gente se sigue aferrando a esta teoría porque viven en este maravilloso y absurdo mundo sexual a lo Moulin Rouge, lleno de pervertidos financieros que actúan como auténticos bandidos porque han apostado por esta locura comprando obras de arte, viviendas en Londres y otros activos. Y que, por supuesto, se están beneficiando de este enorme e ininterrumpido esquema Ponzi. Sí, lo que yo quería decir es que todo el mundo está apostando al mismo número. Todos y cada uno de los algoritmos financieros están haciendo la misma apuesta y por eso están reduciendo la liquidez. Todos dependen de la gatita sensual y los súbditos son los banqueros centrales que siguen las mismas pautas de comportamiento. No hay nadie que se enfrente a la Reserva Federal. Todos hacen lo mismo que va a hacer la Reserva Federal. Por eso los mercados son tan volátiles porque se lanzan todos al mismo mercado de forma que solo hay compradores y no hay vendedores, o al revés, de forma que solo hay vendedores y no hay compradores. Y todo esto porque la gatita sensual adopta posturas opuestas, o bien los engatusa diciéndoles, venga cariño, ven aquí, o bien les azota con el látigo diciéndoles, vete lejos. Como resultado tenemos unos mercados cada vez más volátiles, amén de una liquidez menguante porque los bancos centrales en la sombra se dedican a reducirla con la retirada de bonos. Sí, tiene razón. Todos están haciendo la misma apuesta. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de los mercados de acciones y de bonos, que ahora siguen la misma tendencia. Estos mercados, que ahora están sometidos a constantes subidas y bajadas, tradicionalmente operaban en direcciones opuestas. Mientras que uno de ellos era inflacionista, el otro era deflacionista. El hecho de que ahora estos dos mercados se muevan en la misma dirección dentro de esta montaña rusa de idas y venidas demuestra que no existe una realidad económica subyacente que sustente esa situación. Tan solo hay algo bots, meninas sensuales o meninas mentirosas. Es gatita sensual. ¿Menina sensual? Gatita sensual. Gatita sensual. Miau. Gatita sensual. Es parecido a cuando se entra por primera vez al mundo de Internet. Al principio, atraviesas la maraña de información y encuentras cosas aquí y allí. Al final del todo se encuentra Grumpy Cat, el famoso gato gruñón. Es un vídeo de un gato. Los vídeos de gatos dirigen nuestra realidad en Internet.
El mundo real está dirigido por la gatita sensual, el algobot que dirige los mercados financieros programados a los bancos centrales para que den billones de dólares gratis con tasas de interés cero y así participen en esta locura desenfrenada, salvaje, psicosexual, dominatrix y pseudomasoquista que son los programas de compra-venta que tan solo benefician a aquellos que se llevan una comisión y que luego, por supuesto, utilizan para comprar a los políticos. Por cierto, estos bots femeninos que utilizaba Ashley Madison tenían una tecnología muy antigua. Estaban programadas con técnicas básicas propias de los inicios de la era de Internet. Su mecanismo era muy sencillo y, sin embargo, les resultaba muy fácil engañar a estos hombres para que gastasen cientos de dólares para recibir mensajes privados de estas algobots. Veamos ahora qué pasa cuando la gatita sensual de la Reserva Federal anuncia sus planes de futuro para las tasas de interés. ¿Quizá se vuelven locos los mercados? El próximo titular habla de esta distorsión o de esta falsa percepción de la realidad, como la de esos hombres que pensaban que estaban hablando con chicas bonitas y que los amaban y bla, bla, bla. Pues bien, estos banqueros también se creen muy sexys, igual que los propietarios de viviendas o los hogares que piensan que su futuro será lindo y bonito. El Banco de Pagos Internacionales teme que los ajustes de la Reserva Federal provoquen un huracán en los mercados emergentes. El sumo sacerdote de la ortodoxia advierte de que los niveles de deuda mundiales se encuentran en niveles peligrosamente altos y los bancos centrales no pueden prolongar la situación indefinidamente. Son las palabras de Claudio Borio, el economista principal del Banco de Pagos Internacionales. Sigue así, el Banco de Pagos Internacionales suizo afirmó que los ratios de deuda total son considerablemente más elevados de lo que eran en el momento álgido del ciclo del crédito en el 2007, justo antes del comienzo de la crisis financiera mundial. Los niveles combinados de deuda pública y privada han aumentado desde entonces 36 puntos porcentuales hasta el 265% del PBI en las economías desarrolladas. Sí, volvemos a lo que estábamos diciendo. Esta idea de que si bajas las tasas de interés generarás actividad económica que permita cancelar la deuda. Pero en realidad se está generando más deuda y menos actividad económica. Por eso los números van en direcciones opuestas. Es como una fuente que emana, como un cohete pirotécnico, un cohete de desvaríos. Y cuando la gatita sensual los decepcione, todos intentarán salvarse, pero ya no habrá compradores. Vaya con la gatita sensual. Bueno, nos tenemos que ir. Gracias, Stacy. Miau. Pero bueno, compórtate. No se pierdan la segunda parte, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Tony Gallippi, director ejecutivo de BitPay.com, y con Marcel Rolands, gerente general de BitPay Europa. Bienvenidos, caballeros. Gracias. Hola, Max. Tony, permítame empezar con usted. Ha sido un largo viaje para nosotros porque nos conocimos en Praga, en la primera conferencia sobre el Bitcoin que se celebró en todo el mundo. Creo que fue en el 2010 o en el 2009, ¿verdad? Creo que en el 2012. El Bitcoin costaba $3 por aquel entonces y usted estaba empezando con BitPay. La suya fue, creo, una de las 3 primeras compañías en cobrar vida dentro del fenómeno de la cadena de bloques y aquí sigue, manteniéndose fuerte. También he oído algo sobre FinTech y sobre cómo la gente está empezando a comprender la importancia del Bitcoin y de la cadena de bloques. En el 2012, Tony, no nos lo podíamos imaginar. Bueno, quizás sí nos lo podíamos imaginar, pero todo ha sucedido con muchísima rapidez. El año pasado, la palabra Bitcoin era una palabra negativa, mientras que este año parece ser la palabra del día. Háblenos un poco sobre esto. Claro, la situación ha cambiado radicalmente durante los últimos 12 meses. Creo que los bancos están empezando a comprender el poder de la tecnología y a creer menos en lo que cuentan los titulares, ya que normalmente los titulares que se ven sobre cualquier tecnología emergente suelen ser negativos, ¿verdad? La prensa tan solo publica noticias negativas y lo cierto es que se está innovando mucho y se está progresando enormemente en la solución de problemas reales y casos reales. ¿Cómo describiría para el público general esos problemas que el Bitcoin puede resolver? Supongo que la mayor parte del público está acostumbrada a usar algún tipo de tarjeta de pago, ya sea de crédito o de débito. Las tarjetas son magníficas para algunas cosas, como por ejemplo para los típicos gastos domésticos, sobre los $100 más o menos.
Para cosas como esas funcionan de maravilla, no hay nada mejor, pero dejan de ser muy útiles cuando se intentan hacer micropagos, es decir, transacciones de $1 o $2. En ese caso, las tarjetas tienen demasiados costes de infraestructura. Si se quiere hacer un pago mayor, es muy costoso y se corre el riesgo de fraude. Cuando uno viaja al extranjero o hace compras por Internet en otros países, las tarjetas también dejan de funcionar. En el banco, pueden pensar que no eres tú y pueden bloquear la tarjeta y hacerte pasar un mal rato al tratar de usar la tarjeta en otro país. De acuerdo. Esto en cuanto al aspecto de los pagos. Por supuesto, BitPay se situaría en el área de pagos de este negocio. Existe otra pieza en la tecnología de cadena de bloques del Bitcoin, que es la posibilidad de trasladar el dinero a la infraestructura del sistema bancario. Gracias a esta tecnología de contabilidad de la que hace uso, que podríamos denominar triple cuenta de resultados, esto sería increíblemente rentable. Y creo que los bancos están empezando a darse cuenta de que pueden mover $100 millones por todo el mundo por una pequeñísima cantidad, por virtualmente nada de dinero, al hacer uso de esa contabilidad portátil o la contabilidad que siga cada transacción. Al principio se veía el Bitcoin casi como una tecnología rebelde, como una lucha. El libro blanco de Satoshi mencionaba cierta desconfianza de los bancos después de la crisis del 2008, y sin embargo los bancos lo están adoptando progresivamente gracias a la gran rentabilidad que se genera al dejar dinero a través de la contabilidad. En primer lugar, los bancos van a aprovechar esta rentabilidad solamente para llenarse los bolsillos. En segundo lugar, ¿debería importarnos? La mejor analogía es la industria de las telecomunicaciones cuando apareció por primera vez la VoIP. Lo adoptaron durante un tiempo mientras seguían aplicando tarifas móviles por cada llamada, a pesar de que estaban ahorrando mucho dinero con esa práctica. Con el tiempo, los usuarios se dieron cuenta y obligaron a las operadoras móviles a bajar sus precios. Con la VoIP, los usuarios pueden hacer todo por sí mismos. Con el Bitcoin, el usuario final también puede hacer todo por sí mismo. Así que, aunque un banco lanzase un producto Bitcoin al mercado, intentarían cobrar lo que normalmente cobran. Pero creo que con el tiempo la presión de la competencia los obligaría a bajar los precios que verdaderamente reflejen el valor real. Muy bien, vayamos con usted, Marcel Rolands. Usted es el gerente general de la filial europea de BitPay. Europa ha sido un caso interesante para el Bitcoin, especialmente en lugares como Chipre y Grecia, ya que han sufrido una verdadera tormenta política. Estos países han padecido incautaciones bancarias y los ciudadanos están buscando formas de trasladar el dinero y de proteger su patrimonio. A menudo pienso que la tasa de adopción del Bitcoin ha estado ligada a este tipo de crisis más que a cualquier otra cosa, ya que la gente valora alternativas como esta debido al pánico. ¿Qué opina usted sobre esto? No es mi intención ponerlo en un compromiso para que me dé su opinión sobre los aspectos políticos. Así que no tenemos que hablar necesariamente del panorama político, sino de las divisas encriptadas. Así pues, ¿cuál sería el papel del Bitcoin en este tipo de situaciones tan turbulentas? ¿Qué piensa acerca de esto? Creo que desde el punto de vista general, las divisas encriptadas resultan importantes en estas situaciones. La gente empieza a darse cuenta de que si no tiene el control sobre su propio dinero, la situación puede volverse preocupante. Lo hemos visto, por ejemplo, en Grecia. Creo que tienen más de 1000 cajeros automáticos en los que los ciudadanos pueden operar con carteras de bitcoins y realizar pagos con ellos. Creo que Grecia ha hecho que la gente reflexione sobre el mundo en el que vivimos y sobre cómo los ciudadanos debemos controlar nuestros propios destinos. ¿Cómo miden ustedes el tamaño de su éxito? ¿Lo hacen básicamente de acuerdo al número de transacciones diarias? Quiero decir, al volumen de transacciones, ¿verdad? Veo que está sintiendo con la cabeza, Tony. ¿Está aumentando el número de transacciones en Europa? ¿Hacen un desglose por regiones? ¿Qué observan en Europa? ¿Está aumentando y cómo? En primer lugar, nos fijamos a nivel global y después a nivel regional. De esta manera, Europa estaría en primera posición. De hecho, es muy emocionante poder decir que Europa es la zona que más rápido crece en este momento. Hemos crecido un 35% en los 3 años que llevamos en activo y las transacciones se han disparado. Somos conscientes de que aún somos pequeños, pero la gente está empezando a aceptarnos. En cuanto a los micropagos, también están repuntando. La gente ya empieza a entender las ventajas que tiene, que es mucho más fácil que pagar con efectivo. Es una forma de dinero digital que la gente podría tener en su cartera y con la que solo tendría que escanear el código QR para pagar. Bien, imagino que también están barajando la opción de implantarse en Sudamérica, en países como Venezuela, con economías que han sido tradicionalmente muy corruptas y donde hemos visto cosas como la hiperinflación. ¿Están barajando esta posibilidad? Ya sé que usted forma parte de la rama europea, pero ¿se está produciendo este fenómeno también en esas regiones? ¿Está empezando la gente a aceptar las criptodivisas?
Creo que en lugares donde las tasas de intercambio y la fluctuación de la moneda local desempeñan un papel muy importante, como en Argentina, por ejemplo, el Bitcoin resulta más estable que la moneda local. Creo que Tony conoce la zona mejor que yo, pero creo que esa es una de las razones principales por las que la gente paga en bitcoins. Usted ha mencionado la estabilidad de esos lugares, Tony. Hace aproximadamente un año, la gente se quejaba de que el Bitcoin era demasiado volátil y ahora de que es demasiado estable. Aburrido. Es muy aburrido. Si operas con divisas en el mismo día es posible que te guste la volatilidad, pero si ese es el uso, prefieres la estabilidad. Esperemos que sea muy estable. Bien, en su opinión, el precio sería uno de los factores, aunque creo que el número de transacciones es una medida más reveladora de crecimiento. ¿Podría darme una estimación de estas cifras? No he estado pendiente de ellas últimamente. Sé que existe un número de transacciones diarias y creo que se produjo un repunte durante la crisis griega. ¿Cuáles son las cifras en este momento, Tony? Sí, hacemos unas 2.000 transacciones al día y eso solo en casos particulares cuando los usuarios pagan con bitcoins en uno de nuestros comercios asociados. No podemos ver toda la actividad de los comercios a nivel mundial, pero realizamos la mayor cantidad de procesamiento para comerciantes en el mundo. Vemos cómo crece mes a mes y desde febrero de este año puede que haya crecido un 30% en 6 meses. Si nos fijamos en los últimos 2 años, ha crecido cerca de 30 veces más. Esa es una cifra que no es muy obvia porque la gente se centra en el precio del Bitcoin sin fijarse en lo que ocurre detrás. Hablemos del Bitcoin frente a la cadena de bloques. Yo tengo una teoría, dígame qué opina. Mi teoría es que cuando llegó el Bitcoin, los bancos no se dieron cuenta. Pasó totalmente desapercibido. No comprendieron ni la tecnología, ni la belleza que esconde, ni tampoco cómo podía transformar las finanzas y la economía. Unos años después, el valor del dinero cayó y reconocieron que el Bitcoin era ingenioso, pero no pudieron aceptar que no se habían dado cuenta antes. Así que prefieren hablar de cadenas de bloques. ¿Cree que es una buena descripción? Sabe, en realidad la primera pregunta que yo me haría es si verdad importa que los bancos se estén implicando y estén hablando de cadenas de bloques, que son realmente la base del Bitcoin. Creo que es algo positivo. Ambas partes son necesarias, los bancos por un lado para conectar con el Bitcoin y las cadenas de bloques por otro para que todo el ecosistema pueda funcionar correctamente, así que me alegro de que ambos colaboren. Para mí es un hecho positivo. Hay un meme por ahí que dice que todo gira en torno a la cadena de bloques y que el Bitcoin en sí está pasado de moda. Pero no es como decir que me encantan los sándwiches de queso, pero que odio el queso, haciendo uso de una metáfora muy gorda. Para mí es un poco como tener los raíles, pero no tener el tren. No puedes ir a ningún sitio, ¿verdad? Cierto. Tony, ¿no es esta una afirmación absurda? Decir que a uno le encanta la cadena de bloques, pero que no le gusta el Bitcoin. Sucede lo mismo cuando uno se dirige a los mercados emergentes y pregunta, ¿ustedes usan Facebook o usan Internet? Mucha gente responde, sí, uso Facebook. No se dan cuenta de que también están usando Internet. Así que sí, Bitcoin es una aplicación para la cadena de bloques. Existen otras aplicaciones para la cadena de bloques, ya sean contratos o derechos de propiedad. Pero creo que es algo positivo que los bancos se hayan sumado y estén participando. No importa cómo la llamen, ya que están construyendo sobre la misma plataforma en que nos movemos. Me gustaría abrir un debate sobre el tamaño de los bloques, pero quiero guardarlo para el principio de nuestro próximo segmento. Pero para los últimos minutos de este segmento quiero tocar el tema de los mineros. No puede haber transacciones de Bitcoin sin mineros y el proceso de minería del Bitcoin se utiliza para describir la verificación de transacciones de la moneda. Las transacciones se verifican a través de una red de computadoras a los que se remunera con un token que vale un Bitcoin. A este proceso se lo conoce como minería, pero es necesario que tengan un índice de precios para que esto funcione, en lo que respecta al coste de la energía para hacer funcionar las computadoras que, a su vez, hacen funcionar la red. Con los precios actuales, ¿qué ocurre con esos mineros? ¿Les pasa lo mismo que a los mineros de oro, que están perdiendo dinero por la caída del precio de oro? ¿O que a las personas que se dedican a la fracturación hidráulica por la caída del precio de petróleo? ¿Están los mineros del Bitcoin en el mismo barco? No lo creo. Creo que estamos viendo cómo crecen y cómo se hacen cada vez más eficientes. Y tan pronto como la potencia de las computadoras sea mayor, podrán trabajar a un menor coste. Creo que con el tiempo la industria al completo será más eficiente y los mineros seguirán recibiendo su remuneración. Por supuesto, un menor coste de la energía es un factor positivo para ellos. Con seguridad podemos vaticinar su traslado a países en los que la energía cuesta menos, como Islandia, que sería un buen ejemplo. Se pueden beneficiar de estos ecosistemas. Tony, veo que también colaboráis con BitGold. El sistema consiste básicamente en adquirir dinero oro. BitGold compró unos $1.000 millones en metales preciosos y dispone de una aplicación que básicamente le otorga a la gente el derecho o la capacidad de tener una cuenta de ahorros en oro, en lingotes, que se puede gastar y usar. El sistema de pagos está respaldado por metales preciosos.
Se solía decir que el Bitcoin y las divisas encriptadas eran como los metales preciosos. Ahora, con BitGold, se cierra el círculo, ya que es, de verdad, un metal precioso. ¿Era así de inevitable este resultado? ¿Podríamos decir que el Bitcoin es, en muchos sentidos, el equivalente del oro? ¿Qué opina? Es muy curioso porque la última vez que nos vimos en este programa hablamos precisamente de esto. ¿Es el Bitcoin el oro digital o es el oro el Bitcoin analógico? Creo que se complementan muy bien. Ambos funcionan como una alternativa a las monedas fiduciarias, que fluctúan típicamente porque disponen de un suministro limitado, mientras que el oro y el Bitcoin se mueven en dirección opuesta cuando la inflación en el suministro de dinero aumenta y la gente tiende a acudir en manada y refugiarse en algo que no tenga límite de suministro. Creo que resulta inevitable cuando a alguien se le ocurre cómo digitalizar el oro e intenta hacerlo transferible. Con la tecnología Bitcoin capaz de convertir entre oro digital y bits digitales, por decirlo de alguna manera, se puede convertir en ambos sentidos. De esta forma, se puede tener una cuenta de ahorros en la que se puede depositar oro, pero se puede usar como si fueran bitcoins. De acuerdo, lo dejamos aquí, caballeros. Esto es todo por este segmento. Muchas gracias por estar en el programa. Gracias, Max. Gracias, Max. Bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero agradecer su presencia a nuestros invitados, Tony Gallippi y Marcel Roland de BitPay. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.